que viene mucho por Alcalá la Real. Tiene mucho, viene con la universidad y también es nuestro tutor. Es tutor de la sede de Úbeda, tutor de la UNED en la sede de Úbeda. Su formación la realizó en la Universidad Complutense de Madrid y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, donde fue becario predoctoral y postdoctoral también en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, dentro del marco de las becas Salvador Madariaga. Como experiencia investigadora postdoctoral fue investigador contratado en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Todo confluye al final. Y posteriormente continuó su carrera docente investigadora en la Universidad de Jaén, hasta la actualidad, multidisciplinar. Son muchos los trabajos que de investigación más desarrolla y más de Masí está llevando a cabo. Es miembro del Comité de Investigaciones de la Red de Historia Moderna de la Universidad Mar del Plata, Argentina. También es director de la Red Cibeles, Red de Estudios Interdisciplinares sobre la Ciudad. Y ha realizado, me estoy saltando gran cantidad porque yo creo que ya podríamos tardar más de la cuenta, me va a disculpar José Miguel, y ha realizado investigaciones superiores en muchos países, investigaciones de investigación superiores a un mes, o sea, estancias en Italia, en Francia, en el Reino Unido y en varias universidades norteamericanas. El doctor Delgado Barrado ha sido director de 6 tesis doctorales, tutor de becario Ícaro, responsable de 3 contratos técnicos y 2 contratos de iniciación a la investigación dentro del programa de garantía juvenil y recientemente tiene bajo su dirección un contrato FPU. Ha publicado 20 libros como autor o editor, autor de más de 20 artículos de revista y más de 40 capítulos de libros. Ha impartido por invitación más de 60 conferencias nacionales e internacionales en Francia, en Italia, en Colombia, en Estados Unidos. Ha sido responsable de la organización o formado parte del comité en más de 70 seminarios y mesas redondas nacionales e internacionales y ha participado como comunicante o ponente en más de 80 congresos y seminarios. No sé cómo le ha dado tiempo a tanto, pero bueno, es obra. Y tiene una gran cantidad, solo tengo aquí relacionado una gran cantidad de trabajos desde el 20 al 23, les diré algunos, no todos. Representaciones cartográficas del paisaje singular del olivar en el entorno de la superintendencia de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, en el caso de Baños de la Encina, las nuevas poblaciones de Sierra Morena, nuevos retos y propuestas de investigación en Magallánica, las primeras fases constructivas de Arquillo y el Porrosillo en las nuevas poblaciones de Sierra Morena, ciudades destruidas y ciudades trasladadas, la gestión del territorio del terremoto de Mesina, Calabria, de 1983 en Mileto, los colones de las Navas de Tolosa en Sierra Morena, los primeros pasos de la nueva población agrícola. Bueno, podía seguir. En fin, José Miguel Delgado Barrado es un ponente de una enorme trayectoria, como podríamos seguir contando, investigadora, una gran capacidad divulgativa, yo lo he oído más de una vez, tiene una gran capacidad divulgativa y creo que es una suerte poder contar con él y también que sea un tutor de los más predilectos que tenemos en la UNED. Muchas gracias por haber aceptado venir aquí a Alcalá de nuevo, José Miguel. Muchas gracias. Y a pesar de todo esto, no sé nada, o muy poco. Y como soy historiador, se me da regular divulgar, porque todavía tenemos que aprender mucho de divulgadores que vienen de otras ramas del saber. Porque yo recuerdo, y me van a permitir esta licencia antes de dar agradecimientos, en un programa que aquí como el auditorio tiene mi edad, aproximadamente, La clave de Balbín, que era un paradigma de los viernes por la tarde-noche, era verdaderamente fantástico hasta que llegaban los historiadores, y cuando era un grupo de historiadores ahí a hablar sobre reflexiones históricas se aburría todo el mundo. Yo tengo que decir que mi vocación casi nace de ahí, de ese programa, pero porque yo no me aburría.
pero sí es verdad que necesitamos transmitir mejor y llegar más a la sociedad. Por eso quiero agradecer al Ayuntamiento, a la UNED, a las autoridades que aquí están presentes, la invitación a dar esta lección inaugural de un curso académico tan importante como este 23-24 para la sede de Alcalá la Real. Por lo tanto, muchas gracias por confiar en mí, aquellos que me conocen, y por arriesgarse a escuchar mi intervención, que no sé cuánto tiempo. Vale, perfecto. Bueno, yo les he asustado con estos folios que tengo aquí, pero vamos, yo no leo. O sea, que es simplemente porque necesito un apoyo visual, aparte del PowerPoint, ¿no? O sea, que no se asusten porque no voy a leer, ¿no? Es un reto siempre venir a Alcalá la Real, veníamos comentando en el coche, y ¿por qué es un reto? Porque es una ciudad muy exigente. Los alumnos, los estudiantes, los alumnos, las alumnas, tienen mucho conocimiento de lo que les pasa. ¿Por qué? Pues 25 años, 26 años de implantación de la UNED, cursos de verano que son referentes a niveles provinciales e incluso nacionales, pero tienen también una línea de investigación abierta sobre el mundo de la frontera, que eso pasa las líneas nacionales y ya es a un nivel internacional. Entonces, no es una plaza fácil Alcalá la Real. Y claro, yo soy como soy y digo, bueno, ¿y qué voy a hablar? Porque se me dio licencia, ¿no?, para, expresar una serie de conocimientos, ¿no?, y de alguna manera hacer este acto, pues la parte más académica. Digo, bueno, pues voy a hablar de Alcalá la Real. Bueno, voy a hablar. Bueno, realmente no voy a hablar de Alcalá la Real. Ahora me entenderán. Les he querido atraer con el título para comentarles algunos aspectos. Antes, me han hecho una entrevista en la prensa y me dice, bueno, ¿y qué se puede avanzar? ¿Qué se puede avanzar más que no se haya ya avanzado en la historia de Alcalá la Real en tiempos, en la Edad Moderna, ¿no? Cuando hablo de Edad Moderna siempre suelo poner la cronología de los siglos, porque algunos pueden pensar que es la modernidad, que es la actualidad. No, nosotros estamos hablando de los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando no parte del XV y parte del siglo XIX. Entonces yo le dije, no, mira, es que en una lección de estas características no se viene a avanzar conocimientos como se puede venir a un congreso, a un seminario internacional, sino a plantear una serie de reflexiones que, bueno, algunas pueden traer algún aire de novedad, pero desde luego estoy seguro que son conocidas, y más por un público tan exigente como el que hoy tenemos aquí, con mis estudiantes del aula abierta, que tengo que hacer una mención especial porque soy su maestro y hay muchos maestros y maestras ahí sentados, y como yo también hice magisterio y soy maestro, pues entonces eso me llena de orgullo y satisfacción, como diría alguno. El título, no he puesto el cronómetro, pero bueno. El título está pensado y está reflexionado, es decir, no es por jugar. Esto de la frontera no frontera. Es decir, ¿por qué? Porque, Alcalá la Real ha pasado a la historia y seguirá pasando a la historia por ese elemento fronterizo que durante siglos caracterizó a la ciudad y a sus ciudadanos y a su territorio. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando un territorio deja de ser fronterizo? Deja de tener esa función. Es como si a una capital se le quita una función política, se la descabeza políticamente o económicamente, eliminando la industria o la agricultura. Eliminar a Alcalá la Real su función militar, política, en un momento determinado, significa una gran transformación
tanto del espacio urbano como del territorio y de sus habitantes, que es lo que a mí me interesa en este caso. Porque muchas veces cuando se habla de ciudad no se habla de territorio, y cuando se habla de territorio no se habla de ciudad. Y cuando no se habla de una... se deja de hablar de los protagonistas de la historia, que no dejan de ser los ciudadanos y ciudadanas, muchas gracias, que habitaron en esos momentos, en esas coyunturas concretas. Muchas veces cuando se historia se olvida de la existencia de esas personas y del momento vital, es decir, lo que se llama la vida cotidiana. Muchas veces estudiamos grandes guerras, grandes batallas, grandes movimientos de masas, pero no tenemos la conciencia de que todo eso que a lo mejor se está negociando en una mesa a nivel europeo o a nivel de la Villa y Corte de Madrid tiene su efecto más inmediato en el territorio. En el territorio, en los pueblos y municipios que ocupan ese territorio y en la población, que al final es el gran sufridor, es la gran sufridora de estos episodios históricos. Claro, como hablamos de historia que ha pasado hace siglos, pues descontextualizamos aún más, ¿de acuerdo? Es decir, lo vemos con mayor distancia. ¿Por qué? Porque las fuentes documentales, las fuentes escritas, las fuentes impresas, están políticamente condicionadas para que solamente veamos unos hechos puntuales y se deja al protagonista, a los protagonistas y protagonistas, pues se les deja un poco fuera de ese contexto. Y aquí pasó ese hecho significativo, que lógicamente ya venía de antes, pero desde luego la fecha emblemática de 1492, que a nadie se le escapa, es cuando los reinos cristianos, es cuando se produce el último asalto a Granada, a ese reino nazarí, y se unifica, por así decir, estoy generalizando, el territorio castellano y después también, por supuesto, el aragonés. Ya no digo nada con la unión matrimonial entre Fernando e Isabel, que es lo que va a dar principio a la dinastía posterior de los Habsburgo. Entonces, ese proceso de cambio de función tuvo que afectar, claro, a Alcalá la Real. Lo que pasa es que voy a abordarlo desde una óptica de un contexto amplio, pero sin salirme de territorio, de este espacio. De este espacio que entonces se llamaba entredichos. Esto lo saben bien. Entre el dicho reino de Jaén y el dicho reino de Granada, para mí la capital de ese entredicho es Alcalá la Real. ¿De acuerdo? Claro, todo ese espacio, esos entredichos, cuando no existe en las fuentes documentales una definición concreta, el entredicho reino de Granada, dicho reino de Jaén, es porque territorialmente no está asentado todavía. No está todavía bien delimitado dónde llega ese reino del norte y dónde llega ese el reino del sur. Y como placas tectónicas, como placas terrestres que aquí en Alcalá, tenemos esa falla y ese observatorio de estudio, ese observatorio para aprender, para indagar cómo los cambios de funcionalidad en un momento determinado y de interés transforma el paisaje. Esto de las fronteras, esto es un hecho consustancial a la historia del ser humano. Fronteras se están abriendo y cerrando constantemente. Es verdad que no sale en la prensa, que hay que pasar el hecho histórico, es decir, los hechos de hoy se estudiarán como historia dentro de 50 años, pero en estos siglos de la Edad Moderna tenemos fronteras que se abren, se inauguran y se cierran. Es decir, que no estamos ante un caso único. Les he puesto ahí, por ejemplo, el caso prototípico, pero es uno de los que hay, que es la nueva frontera que se abre con la pérdida de Gibraltar. Claro,
a todo el mundo ahora pues que lea la prensa y siga las noticias sobre el Brexit y se haya ido a Gibraltar a comprar tabaco y whisky, ¿se puede decir a estas horas? Vale. Pues sabe que hay ahí un problema de un territorio que fue históricamente castellano, que en una fecha concreta, porque esto de las fronteras, si tiene algo bueno, es porque es como el boletín oficial del Estado. Es decir, hay una fecha, es engañosa, ¿vale? Pero la conquista se produce el 4 de agosto de 1704. 4 de agosto, pero ahí es cuando se pierde. Muchas veces decimos perdemos, ¿no? Como si estuviéramos allí. Bueno, los de Campo de Gibraltar lo sienten todavía como una herida abierta. Bueno, me voy a detener un poco en esto porque veo caras de interés. Bueno, la fecha esa es simplemente, además es errónea, porque no fueron tropas inglesas, sino holandesas. Es decir, fue una armada combinada la que invadió la villa de Gibraltar, que era de lo poquito que quedaba por esa zona después de las guerras del Estrecho y las guerras, bueno, las batallas de la Reconquista y demás. Pero era un territorio que, salvo Tarifa y Gibraltar, estaba vacío, absolutamente vacío. Otra cosa es el giro de los acontecimientos en 1709, cuando los ingleses expulsan a los holandeses, bueno, las Provincias Unidas, pero para que nos entendamos, los holandeses. Y es un golpe de expulsión de las tropas. Entonces es cuando realmente pasa a ser dominio inglés por la reina Ana, la última Stuart. Después ya vienen los Hanover, ¿vale?, que gobiernan a lo largo de todo el siglo XVIII en Inglaterra. Ese es Y después hay otro giro de tuerca, que son los tratados de Utrecht de 1713, que ahí es cuando en las mesas de negociación se firma ese acuerdo, que es cuando oficialmente pasa ese territorio gibraltareño a posesión de Inglaterra. Bueno, pues como ven, pues es un caso que desde 1704 es un caso que todavía está abierto por la conflictividad y por los desajustes territoriales. Es decir, que llega hasta nuestros días. Todos, casi todos, estoy generalizando, los problemas que hoy tenemos en el campo de Gibraltar surgen precisamente en estas décadas. El contrabando era un hecho tan evidente que en 1764 ya existe un mapa de contrabando. ¿Vale? Existe ya un mapa. Cuando los políticos encargan un mapa, con los procesos, los tiempos entonces eran distintos a los nuestros, ¿no? Eso significa que ya durante décadas anteriores se sabe del problema, porque lo que hacen es, como un periódico, registrar esa existencia. Y dirán todo esto, bueno, y todo esto que tiene que ver con Alcalá, bueno, el contrabando de Gibraltar llegaba a Castilla a través de Alcalá, camino de Écija y del Castilla del Norte, de la meseta, incluso se desviaba hacia Portugal. Era un camino natural de salida del contrabando que se venía ejerciendo en Gibraltar. No puedo ahora detallar estas cosas, pero cuando se fundan esas nuevas poblaciones de Carlos III en Sierra Morena, se diferencian dos espacios: Sierra Morena de Jaén, actual, y Andalucía, que son los reinos de Sevilla y de Córdoba. Y en Córdoba se establece la capital, que es gemela de la de Sierra Morena, que es la Carolina, que es la Carlota. La esencia, la función que tenía ese nodo de nueva población, porque era un vacío, era la parrilla, se llamaba, un término también incierto. Cuando escuchen términos inciertos o de topónimos así, pues como Silicon Valley, que no existe, o los cárceles, cárcel y carcelejo, ¿no? Bueno, pues es que hay una confusión histórica, ¿no? Todavía.
Bueno, pues la Carlota, esa funcionalidad que tiene esas nuevas poblaciones es de control precisamente del contrabando que viene del sur, que viene de Gibraltar. Entonces, como ven, hablo de Alcalá, pero no hablo de Alcalá. Y lo mismo podría hablar con otros ejemplos, por el caso de Menorca, que es una posesión en el siglo XVIII que se van intercambiando a lo largo de todo el siglo entre franceses, ingleses y españoles. Bueno, pues eso es una nueva frontera también, depende, se llama cambio de bandera. Depende del cambio de bandera del país que domine ese territorio, establece una serie de políticas, agresivas o no, de transformación del paisaje y del territorio. Transformaciones que cuando son elementos foráneos, extranjeros, pueden repercutir incluso en el tema gastronómico, religioso, es decir, si son ingleses, pues van a ser protestantes, y el culto protestante, pues tiene relación con el católico, pero no. ¿Me entienden? Es decir, pues todo eso afecta, lógicamente, a ese espacio fronterizo. Eso mismo, con ese mismo nivel de exigencia, que estudiamos los casos de Gibraltar y lo llevamos a nuestros días, o de Menorca y lo traemos a nuestros días, es de lo que hay que hablar en el caso de Alcalá la Real. El caso de Alcalá la Real. No me voy a entretener, bueno, ustedes saben, esto de las cronologías históricas, esto es una herencia del siglo XIX. Los románticos nos trajeron muchas cosas buenas, pero también cosas regulares y no malas. Entonces, esto de la periodización, bueno, yo me voy a permitir un poco la licencia, que si no llego al siglo XVIII, bueno, lo estaba tratando, voy a ir para arriba y para abajo. No me voy a entretener en cosas que ya he avanzado en otros foros aquí. Cuando Martínez Montañés, pues hablé de la época de Felipe II, por lo tanto no voy a tratar el tema de Felipe II. También trabajé sobre el tema de la representación de Alcalá la Real a lo largo de la cartografía histórica. Es decir, la cartografía histórica, y ya lo he dicho antes, pero ahora lo menciono de forma específica, es como el Internet actual, es como la Wikipedia actual. Si ese municipio no está representado, o esa villa, esa ciudad entonces, ahora municipio, no está representado en la cartografía, no existe. Y Alcalá la Real está representada, como bien sabemos, pues desde la cartografía más antigua hasta la más moderna. Bueno, yo les traigo ahí unos cuantos guiños de materiales que no solamente son cartográficos, ahí como ven es un dibujo, hay un plano, el plano es de una obra que ustedes tendrán, seguro, y si no, se puede también consultar en Internet, que es del catastro del Marqués de la Ensenada. Seguro que aquí hay estudios sobre el catastro del Marqués de la Ensenada en el caso de Alcalá la Real. Se estudian más las respuestas generales de ese catastro, que es una averiguación de la riqueza que tienen los municipios, castellanos, y en el caso de Jaén, en el caso del Reino de Jaén y en el caso de Alcalá la Real, lo que hemos detectado es que es una de las mejores averiguaciones, más exactas de toda Castilla. De hecho, cuando se celebró la magna averiguación, una gran exposición a nivel nacional, se hizo en 3 lugares: Logroño, La Rioja, porque el Marqués de la Ensenada era riojano, Madrid, la capital, y Jaén. En este caso, Jaén ciudad, capital, pero como guiño a ese elemento de, bueno, hay que afinarlo, pero de exactitud, de mayor exactitud de las cuentas y de las descripciones que se hicieron. Para los estudiosos del tema siempre digo que las respuestas generales es como un libro maestro de cuentas, pero hay lo que se llaman los libros particulares, que son las letras A, B, C, de cleros, de mayor hacendado, y eso es una información mucho más puntual y había que compararla con esta más general. Y por supuesto, el pleno siglo XVIII, ya el pleno siglo XVIII, estamos hablando ya de la Ilustración,
que es esta imagen que todos conocen, ¿de acuerdo?, de Espinal sobre la ciudad de Alcalá la Real, cuando él hace las descripciones de los distintos reinos, ¿no?, y demás. Bueno, no, yo no voy a traerles, sí lo voy a decir, ya lo he dicho, que al estar representada de muchas maneras, cartográficamente, pictóricamente, planimétricamente, porque esto es verdaderamente es un mapa interactivo, un plano interactivo de la ciudad, eso ya significa la importancia que retuvo, a pesar del cambio de función fronteriza y de factor militar elevado que tuvo durante los siglos medievales en la Edad Moderna y que, por supuesto, continuó hasta, porque nos quedamos aquí, hasta finales del siglo XVIII. Pero bajando un poco a detalle, ¿qué es lo que se produce? Sería como un modelo metodológico que no voy a desarrollar ahora a lo largo de todos los siglos, sino como un golpe de aproximación a lo que podría ser una reflexión general sobre lo que ocurre en los primeros años en los que Alcalá la Real deja de ser frontera. Deja de ser una frontera oficial. ¿Por qué? Porque ya se ha producido, lógicamente, la conquista de los últimos territorios bajo poder nazarí. Y bueno, esto es... se ve regular, ¿no? Se ve regular. Bueno, pero más o menos se intuye... Esto, el ratón... ¿Lo ven ahí? No aparece. Bueno. No. Vale. Bueno. Pues nada, tenemos... Bueno, es que esto va... A ver. Esto es como... Esto es Jaén, perdonen. Pero vamos, que soy capaz de ponerme de pie. Que no tiene mayor. Jaén. Les he señalado Jaén, Marcha Real, Los Villares, Valdepeñas de Jaén, Campillo de Arenas, Noalejo y Alcalá la Real, ¿vale? Y ya con eso, pues, no me he dado cuenta de la calidad de... Pero vamos, es Google Maps con unos circulitos. ¿Qué es lo que se produce? Pues lo que se produce en ese momento, ya en tiempos de los Reyes Católicos y antes de la conquista de Granada en 1492, en torno a 1489, donde esos entredichos ya estaban más asentados, porque las incursiones musulmanas pues ya eran menores, estaba todo en el reducto de Granada y poco más, lo que se produce es una ocupación del espacio, una reorganización territorial del espacio por parte de tres protagonistas: los Reyes Católicos, Isabel, Juana I de Castilla, Juana la Loca y Carlos V. Y la cronología sería entre 1489 a 1539, que es cuando se produce la fundación, porque no existían, de Mancha Real, Campillo de Arenas, Valdepeñas de Jaén y Los Villares. La creación del señorío de Noalejo y el fortalecimiento de forma indirecta por esta política de transformación del territorio de Alcalá la Real. Y ahora voy a intentar explicar un poco todo este proceso. Los Reyes Católicos se dan cuenta, a petición de la ciudad de Jaén, que existe esos entredichos y que hay que poblarlos. Y hay que garantizar la comunicación, tanto norte-sur como hacia Castilla por el este. Pero fundamentalmente lo que les interesa es tener una vía segura de comunicación con el Reino de Granada y con Granada, ¿vale? Entonces Jaén, una parte del cabildo de Jaén, el ayuntamiento, estaba dividido como en dos bandos. Estoy generalizando, no estoy siendo exacto, pero le suena, ¿no? El grupo A y el grupo B. En el colegio
Oiga, en el colegio éramos los azules y los rojos, y no pasaba por las camisetas, eran las más fáciles de comprar y demás. Yo no recuerdo, ahora mismo no recuerdo yo qué camiseta me tocaba. Bueno, pero no me distraigan porque si no, entonces no avanzo. A ver, por favor. Bueno, pues el ayuntamiento estaba dividido en dos bandos. Había unos grandes señores de la Mesta, de la ganadería, que no es el concejo de la Mesta, sino señores de la Mesta, eran grandes propietarios de ganado, ¿de acuerdo? Que no estaban a favor, lógicamente, de crear nuevas poblaciones, sobre todo porque lo que hacían eran cortar los pastos. Vuelvo a decir, ustedes tienen que pensar que todos estos circulitos que yo le acabo de decir, menos Alcalá la Real, Jaén y Noalejo, pero que era una villa medieval de ahí, no existían, ¿vale? Entonces, lo que hace los Reyes Católicos es decir que esa zona tenía que repoblarse y se tenían que crear nuevos centros poblacionales para atraer población, sobre todo agrícola, que era lo que necesitaba Castilla, grano, trigo, ¿de acuerdo? Pensemos también que el territorio ha cambiado mucho y que los espacios que ocupan ahora el olivar, muchos de esos espacios serán de otro tipo de cultivo. No digo que en este caso, porque el relieve también da la vid, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacen los Reyes Católicos es mandar a agrimensores, es decir, como diríamos, pues como especialistas de medir el campo. Piensen que también la metrología, el sistema métrico decimal se inventa en el siglo XIX, por lo tanto las medidas, los pesos, por eso el investigador, cuando se acerca a estos temas de amojonamientos y demás, tenemos el problema de qué vara castellana, o qué medida de capacidad, etcétera, etcétera. O sea que no es un tema menor, pero bueno, lo estamos solventando. Entonces mandaron agrimensores y dijeron que se podía hacer entre 4, 6. Ellos propusieron hasta 6 núcleos poblacionales. 6 poblaciones. Al final solamente se hacen 4, porque llega la crisis castellana del periodo, llega unos momentos difíciles para los Reyes Católicos, y es Juana I de Castilla, en 1508, cuando en una real provisión dice que eso hay que hacerse porque sus padres estaban interesados en esas fundaciones. Vuelve otra vez a llegar la crisis a Castilla, con lo cual todo este proceso se retrasa hasta que Carlos V, en su paso por Andalucía, en torno a 1526, se supone que conoce del caso, y siendo amantísimo hijo de su madre, de Juana, quiere recuperar el tema. Y a partir de 1526 es cuando se reactiva, porque esto estaba todo paralizado en la Chancillería de Granada, por esos ganaderos que decían que ahí no se roturaba nada porque se pedía ese territorio. Bueno, al final, con mucho retraso, lógicamente la maquinaria burocrática ahora es lenta, entonces también. En torno a 1538-39 es cuando vienen ya los delegados de Madrid, por así hablar, para medir exactamente, se calcula al milímetro, al centímetro, y piensan que debe de 6 se hagan 4. Se hagan 4 poblaciones, que son las de Mancha Real, Campillo, Valdepeñas y Los Villares. En ese momento, la señora Mencías Salcedo, la señora de Noalejo, llama la atención y dice que en torno a 1530 yo esto lo he comprado, yo ahora esto lo quiero activar, y no sé si ahí no sale, pero el término de Noalejo es todo alargado, es como una línea fronteriza entre Jaén y Granada. Bien, pues todo eso es porque las nuevas leyes que establece Carlos V llevan los términos de Campillo y de Valdepeñas hasta esos límites. Y la señora lo que hace es morder. Es decir, que hay dentro de esa política que es general, hay una
conflictividad interna para arañar territorios y establecer posiciones. Pero al final se hacen al unísono las 4 poblaciones. ¿Qué trae de ventaja Alcalá la Real? Pues a Alcalá la Real le trae la ventaja de que uno de los caminos que viene por la sierra es ese marcado que hoy conocemos, que es el de los Villares, Valdepeñas, hasta Castillo de Locubín y Alcalá, cosa que no existía entonces. Y la relación de Alcalá la Real con No Alejo está en el interés que tienen a partir de que se establece y se instaura la feria, la famosísima feria de ganado, que arranca del siglo, que se recupera, se impulsa a partir de mediados del siglo XVI. Con lo cual, Alcalá está conectada, lógicamente, con Granada, pero ahora se le ha abierto un nuevo paso por este nuevo eje y, a su vez, potenciando a No Alejo con la feria, tiene conexiones con la parte este. Dejo más allá a Mancha Real porque tiene otra política territorial, ¿no? Porque eso es más comunicación desde Jaén ya hacia Albacete, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que me interesa es como un proceso de reestructuración territorial, afecta de forma indirecta, pero afecta. Estoy hablando de beneficios, también trae perjuicios, ¿vale? Porque todo esto no es gratis, no es todo positivo. Para el caso de Alcalá la Real. El proceso es mucho más complejo, pero por lo menos entienden un poco la vía esta que se abre. Otro elemento que está... Bueno, esto se ve un poco mejor. Vale, nada, perfecto. Si es más que nada bueno, seguimos. Aquí sí se ve bien Jaén y aquí Granada, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues tendría que estar representada Alcalá la Real, está representado Castillo de Locubín, ¿vale? Y eso es lo que ahora nos interesa. Sí, pero esto es cuarto de legua de Alcalá la Real. Es decir, hay otro proceso de... Pero gracias por el apunte. Hay otro proceso de reorganización jurisdiccional que es cuando en Castilla, porque los reyes castellanos así lo establecen, y de esto creo que han hablado en el curso de aula abierta para el siglo XVIII, es que Castilla se pone en almoneda, es decir, se vende todo, para fundamentalmente sufragar los gastos de guerra, de lo que va a suponer el imperio, mantener el imperio este que recoge en una mano toda la herencia materna, paterna, de abuelos maternos y paternos Carlos V. Pues a través de una orden, de órdenes, ya de Carlos V, pero por supuesto de Felipe II, y después ya da lo mismo que sean Habsburgo que Borbones, porque también en el siglo XVIII surge este proceso, se vende todo lo que sea de propiedad del rey. Cargos en los ayuntamientos, cargos militares, es decir, todo. No estoy exagerando, es decir, quien tuviese dinero podía comprar un puesto. Y se venden pueblos. Se venden pueblos y se establece una cantidad de maravedís, de la moneda, por vecino o vecina. Es decir, se paga, con perdón, como cabeza de ganado. No porque el pueblo funcione esto, funcione lo otro, porque sea más rico, más pobre. No. Ahí el elemento de valor eran los ciudadanos y ciudadanas de entonces. A cuanto más cabezas, el valor crecía. Y se vende todo, o se intenta vender todo. ¿Quién compraba? Pues el proceso es muy curioso. Es un tanto complejo, pero si ustedes piensan que es que puedo vender todo porque soy el rey y lo puedo vender todo, pues lo puedo vender ¿a qué? A nobles, a señores que necesitan o que quieren progresar o que quieren fundar un mayorazgo, es decir,
unas propiedades vinculadas a su persona que a lo mejor no son nobles titulados, pero sus hijos o sus nietos sí lo van a ser, y tiene que contar con un territorio. Son estrategias familiares que hoy en día, porque los tiempos son distintos, el tiempo histórico, los acontecimientos históricos en el siglo XVI nada tienen que ver, o el XVII, con el siglo XXI actual. Entonces las estrategias eran por generaciones y generaciones. Yo no pensaba ya por mi hijo, sino por mis futuros nietos. Por eso los exploradores América, los conquistadores americanos, o quien se iba a hacer una incursión por ahí fuera, o se iba al ejército, o se iba a los tercios de Flandes, o se iba, sabía cuándo se iba, pero no cuándo volvía. ¿Su afán era volver? No, su afán era volver con riqueza para dejar a sus herederos. Y si no podía ser en primera generación, en segunda generación. Pues estas estrategias también afectaron a este territorio de Alcalá la Real. Porque hay un personaje muy curioso, que es el Marqués de los Trujillos. Es un personaje que se mueve entre los reinados de Felipe III y Felipe IV, ¿vale? Lo que hace es, ante la necesidad de asentar su casa solariega, comprar propiedades. ¿Y qué intenta comprar? ¿Y qué es lo que en la Chancillería de Granada, porque todo esto está registrado? Pues todos estos términos que aquí aparecen. Los billares. Esta población que hemos dicho que se funda en 1538 y 1539, a la altura de 1570, ya estamos hablando de que apenas se ha consolidado como un núcleo poblacional, pues apuesta y pone dinero fiado, es decir, como un aval, no pone el dinero, dice que va a pagar, pero lo mismo hace con Valdepeñas de Jaén. Es decir, que Carlos V, que había fundado estas poblaciones para, entre comillas, beneficio de la sociedad, de esto, de lo otro, ya en tiempos de Carlos V, pero sobre todo en tiempos de Felipe II, no importaba el que se vendiesen y se negociase con ellas. Pero es que también con Castillo de Olocubín. Imagínense lo que significa para Alcalá la Real la pérdida de sus territorios más cercanos, porque lógicamente Castillo de Olocubín no era solamente la ciudad o la villa o el lugar, sino el término jurisdiccional que tenía alrededor. Por eso aquí pongo, y a un cuarto de legua de Alcalá la Real, también un baldío, es decir, una tierra que nadie cultivaba. Y en Trujillos, Puerta Alta de Luchena, en Borques, es decir, Albolote, en Cortes de Baza. Esto, cuando lo hemos estudiado, lo ha estudiado el profesor Javier Illana, que han tenido estos días en el aula abierta, todo nos parecía pues números, datos, lugares, espacios, pero hasta que no lo pasamos al plano, no nos dimos cuenta que había una estrategia de crear, o al menos intentar crear, un camino que conectase, camino jurisdiccional, casi como si el señor no tuviese que pisar territorio que no le perteneciese, desde Jaén hasta Granada. Y claro, lógicamente todo esto se llenó de procesos judiciales, de conflictividad y demás. ¿Cuál es el resultado? Pues claro, el resultado fue que se endeudó de tal manera que quiso comprar más de lo que tenía y se arruinó. Y su hijo, el descendiente, el segundo marqués de los Trujillos, lo que llegó es a una serie de negociaciones con la corte y con la Chancillería de Granada que no le supusiese pena de cárcel por incumplimiento de contrato, porque lógicamente no compró los billares, no compró Valdepeñas de Jaén,
etcétera, etcétera. Sí mantuvo algunas de las partes, sobre todo de Granada, ¿de acuerdo?, donde después se asentaría el marquesado de forma más contundente, pero desde luego la parte de Jaén no consiguió sus objetivos. Y lógicamente todos estos elementos tienen que ver con la importancia de la ciudad de Alcalá la Real. Como ven, pues son solamente, me podía extender más, bueno, ya cuando en el siglo XVIII, en pleno, bueno, Ilustración, pero que estos son temas ya más conocidos, ¿no? Pues se produce un efecto de llamada, en el caso español, por la imitación de lo que se llama en Europa el Grand Tour, que es los viajeros ilustrados del siglo XVIII, pues lógicamente lo mismo que Alcalá la Real estuvo en toda la cartografía de la época, y eso es un signo, lógicamente, de singularidad, de aparecer en ese Internet que es señalado, pues pasa lo mismo en el caso de los relatos de distintos tipos de viajeros, porque venían aventureros, venían científicos, venían pues Antonio Ponz, y, en fin, entre geógrafos, militares y demás. Y todos ellos, hay una pléyade, hay un número muy significativo que pasan por Alcalá la Real y hacen descripciones de la ciudad. Hacen descripciones de la ciudad. Yo aquí esto está trabajado por quien ha estudiado, ha hecho historia de la literatura, y en cualquier momento ustedes pueden tirar de estos libros, están online y se pueden descargar los PDFs y ver en un momento determinado cómo va describiendo el reino de Jaén y a su paso por Alcalá la Real, pues que, en fin, no sé, hay Juan Álvarez del Colmenar en 1707, aunque escribe en francés, Murillo en 1752, pues nada, ahí aparece Alcalá la Real, casi en medio de la parte septentrional del reino, en los confines de Jaén y Córdoba. Son muchas veces muy descriptivos, son lugares comunes, son tópicos, alguien hizo ese relato y después, sobre todo los extranjeros, copian y adaptan, son traducciones no reconocidas del inglés, del francés, ¿no? Pero bueno, el que esté presente Alcalá, Antonio Ponz, que es uno de los grandes viajeros del siglo XVIII en España, pues fíjese, pues que tiene páginas sobre la descripción de Alcalá la Real, ¿no? Extranjeros, Boles, por ejemplo, en 1775, pues igual, distintas ediciones, en fin, cada edición tiene un interés porque son años distintos, entonces eso se va repitiendo. ¿No le suena estos personajes? Cruz y Bamonde, ya estamos hablando del siglo XIX. Bueno, ahí les he puesto un poco de dónde está sacado y demás, pero todo esto, en fin, se puede localizar perfectamente y según va avanzando el siglo XVIII y ya nos metemos en el siglo XIX, las descripciones son cada vez están más afinadas, ¿de acuerdo? Y son más extensas. Esta es una obra de Jordan de 1779, que es una adaptación al español de la obra de Croix. En francés traduce, pero la traducción no es libre, enriquece más la obra. Por lo tanto, quien lea Croix y dice Alcalá la Real, nada tiene que ver con lo que escribe Jordan, que es un traductor, adaptador, y por lo tanto añade de su cosecha, ¿no? Entonces, en fin, hasta incluso libros manuscritos, es decir, que no todos los libros eran impresos, hay también libros manuscritos que consta como formato libro, aunque no lo fuesen, pues donde se relata todos estos apariciones de Alcalá. Si están en los relatos de estos filósofos, de estos militares, de estos científicos, de estos ilustrados, pues esto significa que Alcalá la Real todavía mantenía un punto de paso
y no todo el reino de Jaén, no toda la provincia de Jaén, los viajeros pasaban. Hay un hecho muy curioso, lo que pasa es que estamos estudiándolo todavía, que son las rutas que se hacen, y el eje es noreste-suroeste, es decir, la guillotinan por la mitad. Si tenemos la imagen de la provincia de Jaén, de la actual provincia de Jaén, ¿vale? Pues entran por la parte noreste y salen por la parte sureste. Entonces, claro, lógicamente, Alcalá la Real es como un nodo de paso, de confluencia de estos personajes. Y ya concluyendo, hay otros elementos que se podían también poner en valor, que es cómo ese papel militar, en algunos casos, de frontera, ya no frontera, se puede ver con el paso de ejércitos, porque Alcalá es un lugar de camino hacia los enfrentamientos en el sur de España. ¿Cuáles son los enfrentamientos del sur de España? Los intentos de reconquista de Gibraltar. Entonces, en las grandes campañas, 1727, en los grandes asedios, 1727, 1782, los ejércitos que bajaban o subían del campo de batalla, muchas de esa tropa pasaba por Alcalá de la Real, y muchas veces lo que se hacía en Alcalá de la Real era, por las condiciones de la villa, por las características que tenía la villa, de acomodo de esos ejércitos, esa tropa. Ya no era un espacio fronterizo, pero sí guardaba todavía un papel importante en la España, en la Castilla del siglo XVIII. Y como ven, pues es esto lo que yo quería hoy traer aquí, un poco de reflexión, un poco de literatura, un poco de geografía, un poco de historia, para no aburrirles mucho. Muchas gracias.